La gente normal en la galaxia de Star Wars tiene un recuento de midichlorianos de menos de 2500 por célula. ¿Pero qué significa esto exactamente? Bueno, los midichlorianos son formas de vida microscópicas e inteligentes que residen dentro de las células de todos los organismos vivos. Según las enseñanzas Jedi, comunican la voluntad de la fuerza a sus anfitriones. Cuantos más midichlorianos tengas por célula, más fuerte será tu conexión con la fuerza. Si tu conteo es lo suficientemente alto, puedes sentir la fuerza y potencialmente ejercerla. Si es bajo, es posible que nunca sientas nada más allá de lo que indican tus 5 sentidos. Ahora sé que muchos fanáticos tienen un problema con ellos. La reacción comenzó cuando George Lucas introdujo la idea en La amenaza fantasma. La principal crítica es que dicen que los midichlorianos eran innecesarios. Tomaron algo espiritual y místico, la fuerza, y trataron de explicarlo con la ciencia. A los fanáticos les gusta decir que debido a que no había explicación y era tan místico, uno podía dejar volar su imaginación y tener su propia interpretación. Así que George Lucas básicamente respondió una pregunta que nadie realmente hizo. Las críticas sobre los midichlorianos fueron tan malas que Disney ni siquiera quiere hablar de la palabra, tratándola como lo que no debe ser nombrado. Sin embargo, me gustaría lanzarme al ruedo y decir que realmente me gusta la explicación con los midichlorianos. ¿De qué otra manera se supone que debes hacerlo? La fuerza se representa como algo con lo que la gente de la galaxia de Star Wars puede conectarse, algunos en mayor medida y otros en menor, y eso es lo que puede explicar los niveles de midichlorianos. Algunas personas simplemente tienen más talento que otras. Para tomar un ejemplo del mundo real, no importa cuánto me esfuerce yo en entrenar en el fútbol porque nunca voy a alcanzar el grado de grandeza de Cristiano Ronaldo o Messi. Siempre hay una parte preseleccionada y algunas personas simplemente tienen que ser más talentosas, lo que a su vez se explica por el hecho de que los midichlorianos son más fuertes o más débiles en ciertas formas de vida. Además, no veo cómo le quitan el misticismo a la fuerza, ya que todo lo que realmente explican los midichlorianos es que los individuos con un conteo más alto pueden conectarse con la fuerza de una mejor manera, y eso es todo. Como todo el resto, el funcionamiento de la fuerza aún está inexplorado, y de ninguna manera explicado realmente. Además, la idea superficial de Rian Johnson introducida en los últimos Jedi de que la fuerza fluye en cualquiera y cualquiera puede acceder a ella, si entrena un poco, solo crea un montón de problemas en la construcción del mundo. Por ejemplo, si cualquiera puede acceder a la fuerza y usarla si es lo suficientemente hábil, ¿cómo es posible que en toda la galaxia y durante miles de años solo un puñado de Jedi y Sith hayan descubierto cómo hacerlo? ¿Por qué no se crearon ejércitos enteros de soldados capaces de ejercer la fuerza si simplemente los entrenaban adecuadamente? Maldición, simplemente entrena toda una brigada de Stormtroopers en los caminos de la fuerza, seguramente están dispuestos a hacer el esfuerzo. Entonces, sí, tener un conteo midichloriano agrega mucho al mundo de Star Wars y explica muy bien por qué hay personas que pueden o no acceder a la fuerza. Y también establece límites sobre cuánto pueden realmente acceder a ella. Por ejemplo, las habilidades de fuerza más poderosas como el rayo de fuerza o Tutaminis, que absorbe energía como rayos blaster con las manos, solo pueden ser utilizadas por individuos con un conteo increíblemente alto. Como ya he dicho, no todo el mundo puede ser Cristiano Ronaldo o Messi, por mucho que entrenemos. Por supuesto, el entrenamiento puede ayudarte a compensar la falta de talento o potencial hasta cierto punto, pero aún así, tu potencial es menor que el de otras personas. Ahora que he explicado esto, siéntete libre de discutir mis puntos y opiniones en la sección de comentarios. Primer nivel. La gente normal en la galaxia de Star Wars normalmente tenía un conteo promedio de 2500 por célula o menos. Estos individuos carecen de cualquier sensibilidad significativa hacia la fuerza. Estas personas eran ciudadanos comunes y corrientes que hacían sus cosas del día tras día. Pero eso no significa que estas personas fueran simplemente NPCs. En realidad podrían ser muy exitosos y hábiles, solo que carecían de la conexión con la fuerza. Algunos ejemplos serían Lando Calrissian, que era muy encantador y exitoso a su manera, pero más allá de eso era un hombre normal. Jango y Boba Fett también están en esta categoría, ambos reconocidos como los mejores cazarrecompensas en sus respectivos tiempos, pero fueron llevados por su habilidad y entrenamiento en formas de combate no relacionadas con la fuerza. Este nivel es una prueba de que no necesitas la fuerza para sobrevivir o prosperar en la galaxia, pero tampoco podrás esquivar rayos blaster con los ojos cerrados. Segundo nivel. El segundo nivel lo forman individuos con un recuento de midichlorianos alrededor del 5000 a 6000 por célula que tenían una conexión leve con la fuerza, aunque la mayoría realmente no se dio cuenta. Es posible que tuvieran una intuición agudizada, reflejos fuertes o un extraño sentido del ritmo, que en realidad eran manifestaciones sutiles de sensibilidad a la fuerza. El individuo más conocido en esta categoría sería sin duda Han Solo. Aunque se sabe que inicialmente rechaza cualquier creencia en la fuerza, sus habilidades como piloto, completando el recorrido de Kessel en menos de 12 parsecs sin ser alcanzado, es una hazaña que se dice imposible y se puede explicar por una cierta intuición que tiene, y se debe a la fuerza.
Padmé Amidala también podría considerarse ligeramente sensible a la fuerza, ya que también tenía su propio conjunto de corazonadas que podrían deberse a una conexión con ella. Sabine Wren es otro personaje que probablemente está en esta categoría. En la serie de Ahsoka, ella es entrenada como Padawan de Ahsoka y sigue diciendo que su aptitud era tan baja que la Orden Jedi no la habría considerado apta. Sin embargo, las hazañas que es capaz de hacer al final de la serie van en contra de mi comprensión de cuál debería ser su límite y por lo tanto son revolucionarias a mis ojos. Pero a Disney y Dave Filoni nunca les importaron demasiados los límites establecidos. Finalmente, la antigua especie de Sith pura sangre de piel roja eran naturalmente sensibles a la fuerza, y sus ciudadanos promedio probablemente rondaban unos 5.000 midichlorianos, pero carecían de entrenamiento formal, por lo tanto no pudieron aprovechar ese potencial sin la ayuda de los Jedi oscuros. Pero incluso para un ciudadano promedio de esta especie es un nivel de midichlorianos bastante alto. Tercer nivel. El tercer nivel, con un recuento de midichlorianos de alrededor de 8.000 a 9.000 por célula, comenzamos a adentrarnos en el territorio de los potenciales iniciados Jedi. Este era el umbral mínimo para ser considerado para el entrenamiento Jedi durante los días de la República Galáctica. Durante la era de la República, los sistemas de salud realizaban análisis de sangre de rutina y cualquiera con un recuento 3 o 4 veces superior al promedio eran marcados y enviados al Templo Jedi. Allí se convertían en iniciados Jedi y pasarían por las pruebas Jedi para convertirse en Padawans. Sin embargo, los Jedi en este nivel midichloriano a menudo fallaban las pruebas Jedi y por lo tanto no pasaban a la etapa para convertirse en un Padawan o un caballero, y terminaban en el cuerpo de servicio Jedi, lo que demuestra una vez más que el conteo de midichlorianos pone un límite a las cosas. No significaba que fuera imposible. Estos iniciados con una buena mentalidad y un duro entrenamiento aún podrían llegar a ser Jedis muy formidables, pero les costaba mucho más conseguirlo. Un Jedi muy conocido con un recuento de midichlorianos bastante bajo fue Yocasta Nu, la bibliotecaria jefe del templo. Ella no era realmente una combatiente, pero tenía un profundo conocimiento de la historia y la tradición de los Jedi. La mayoría de los inquisidores también entran en esta categoría, ya que nunca completaron sus pruebas y se decía que eran bastante débiles en la fuerza. El quinto hermano y la séptima hermana, por ejemplo, se muestran varias veces luchando con ataques básicos en la fuerza, aunque es difícil decir si se debe a falta de entrenamiento o de potencial. En resumen, este nivel incluye personas con suficiente poder de fuerza para ser peligrosos, pero no lo suficiente para rivalizar con cualquier verdadero Jedi o señor Sith. Cuarto nivel. En el cuarto nivel encontramos el reino de los verdaderos Jedi, aquellos más recordados de las eras clon. Con un recuento de midichlorianos alrededor de 12.000 a 13.000 por célula, estos individuos tenían una conexión clara e innegable con la fuerza. Lo suficientemente fuerte no solo para pasar las pruebas Jedi con facilidad, sino también para convertirse en uno de los mejores Jedi de la Orden. Los Jedi en este nivel generalmente avanzaban al rango de caballero y con la experiencia muchos se convertían en maestros, y algunos incluso consiguieron un asiento en el Alto Consejo Jedi. Durante los días de las guerras clon, estos eran los Jedi encargados de liderar legiones de clones y convertirse en generales en el campo de batalla. Este nivel no era súper raro, pero aún así, al mirarlo desde la perspectiva más amplia de toda la galaxia, solo unos pocos llegaron a este nivel. Ciertamente eran mucho más fuertes que el miembro promedio del cuerpo de servicios Jedi. Un excelente ejemplo de este nivel es el maestro Plo Koon, aunque su uso del juicio eléctrico podría significar que podría tener un recuento de midichlorianos más alto de lo que se supone. Otros miembros del consejo serían Ki-Adi-Mundi, Kit Fisto o Qui-Gon Jinn, también alcanzaron este nivel. El Gran Inquisidor y también Jedi menores como Quinlan Vos o Ahsoka ciertamente también estaban en esta categoría. Quizás el personaje más emblemático de esta lista es Obi-Wan Kenobi, cuyo número se estimó alrededor de 13.000, justo por encima de la línea base. A pesar de ser menos poderoso naturalmente que Anakin Skywalker, la concentración, mentalidad y el control emocional de Obi-Wan le permitieron derrotar a Anakin en Mustafar, quien tenía un recuento de midichlorianos mucho mayor y un poder bruto en la fuerza. La victoria de Obi-Wan demuestra que, a pesar de su menor potencial en la fuerza, aún podía enfrentarse a un usuario mucho más poderoso. Así que, para resumir, este nivel contiene la mayor parte de la Orden Jedi. La mayoría de ellos no eran prodigios, necesitaban serlo, pues sus habilidades innatas y su entrenamiento en la fuerza ya los convertía en algunos de los más grandes guerreros e individuos de la galaxia. Quinto nivel. El quinto nivel alcanzamos un nivel alcanzado solo por unos pocos individuos en toda la galaxia. Con un recuento de midichlorianos entre 14.000 y 16.000 por célula, estos Jedi eran atípicos. Su conexión con la fuerza era tan fuerte, tan instintiva, que muchos dentro de la Orden los veían con asombro. Según Darth Tenebrous, maestro de Darth Plagueis, 15.000 midichlorianos representaba el límite superior de lo que la mayoría de los seres sensibles a la fuerza podían alcanzar de forma natural. Cualquier cosa más allá de eso, afirmó, rayaba en lo antinatural. Los Jedis dentro de este rango eran a menudo prodigios que dominaban habilidades que otros pasaban décadas intentando comprender.
Dooku, por ejemplo, tenía un número estimado de alrededor de 14.000 y era considerado uno de los Jedi más formidables de su tiempo antes de pasarse al lado oscuro. Después de transformarse, rápidamente dominó habilidades como el rayo de la fuerza, demostrando que era uno de los más grandes portadores de la fuerza en la galaxia, siendo rivalizado solo por individuos como Mace Windu, cuyo recuento rondaba los 16.000. Su forma única de sable de luz Vaapad canalizaba elementos del lado oscuro, una técnica que habría abrumado a cualquiera con menos control y una conexión innata con la fuerza. Este nivel representa la cima de la pirámide. Solo los mayores poseedores de la fuerza en la galaxia caían en esta categoría. Los portadores de la fuerza más elitistas que la Orden Jedi tenía para ofrecer. Pero por más alto que esté este nivel, todavía no es el tope. Hay un nivel más, una categoría reservada para los verdaderamente extraordinarios. El sexto nivel. El sexto nivel y último, entramos en el reino de las leyendas. Seres cuya conexión con la fuerza desafía la lógica, logrando hazañas que los otros niveles solo podrían soñar. Con recuentos de midichlorianos que superaban los 20.000 por célula, estos individuos son tan raros que solo un puñado en la historia galáctica han alcanzado este nivel. Sin embargo, su impacto ha sido muy grande en cada ocasión y ha determinado el destino de la galaxia misma. Anakin Skywalker, por supuesto, se sitúa solo en la cima de esta categoría con el recuento de midichlorianos más alto jamás registrado, de 27.000 por célula. Según la profecía, fue concebido por los propios midichlorianos, nacido no de padre ni de madre, sino directamente de la fuerza. Su potencial era tan inmenso que incluso el maestro Yoda quedó conmocionado por él. Y Qui-Gon Jinn, confiado en sus instintos más que en el juicio del consejo, declaró que Anakin era el elegido largamente esperado. Trágicamente, ese mismo potencial resultó demasiado volátil para controlarlo, y la caída de Anakin al lado oscuro casi provocó la extinción de los Jedi. Yoda, cuyo conteo de midichlorianos se rumoreaba que era alrededor de 20.000, también lo convirtió en uno de esta categoría. En el otro lado del espectro estaba Darth Sidious, cuya medición era de 20.000, lo convirtió en uno de los mayores portadores del lado oscuro en la historia galáctica. A diferencia de los Jedi, Sidious abrazó por completo su potencial natural, utilizándolo para doblegar la galaxia a su voluntad y ocultar su presencia a los Jedi durante décadas. Tanto Darth Revan como Darth Vitiate ciertamente también estaban en esta categoría, habiendo cambiado la galaxia por sí solos varias veces. Por último también está Luke Skywalker, cuyo recuento sanguíneo exacto es desconocido, pero en leyendas las hazañas del gran maestro Luke sin duda lo pondrían en esta categoría también, ya que se convirtió en el Jedi más fuerte de su tiempo. Lo que también diferenció a Luke fue una perspectiva única sobre los midichlorianos que rompió con el estilo tradicional Jedi. Para Luke, la fuerza no era algo que se pudiera medir, era algo que sentir, en lo que confiar y por lo que vivir. Así que ahí lo tenemos, los 6 niveles de sensibilidad a la fuerza. Estos no son realmente canon, por cierto, y en su mayoría fueron recopilados por fanáticos, y explicados hoy aquí en este vídeo por mí. Sin embargo, para mí es mejor que ninguna explicación, así que déjame en los comentarios qué te parece a ti. Bien, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. No olvidéis tampoco compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.